Bienvenidos a Más Terror MX, donde lo inesperado siempre acecha. Soy el narrador de la oscuridad. Hoy les presentaré una historia que hará que los vellos de su piel se ericen. Una joven que buscaba un hogar, pero se encontró con algo mucho más siniestro. Les contaré sobre una joven que, tras cumplir 18, se muda de casa y vive en su automóvil durante 4 años, trabajando arduamente para ahorrar y tener un lugar propio. Finalmente, logra encontrar una casa en mal estado, pero que para ella es un refugio. Sin embargo, pronto se da cuenta de que no está sola. Mensajes misteriosos comienzan a aparecer en el espejo de su baño. ¿Quién los escribe? La paranoia y el miedo se apoderan de ella y descubre una entrada secreta al sótano de la casa. ¿Qué encontrará al otro lado? ¿Quién o qué la está acechando? Prepárense para una historia que les erizará la piel y les hará cuestionarse si realmente están a salvo, incluso en su propio hogar. Acompáñenme. ¿O acaso tienen miedo? Sale mejor con los audífonos puestos. Cumplí 18 años en 2018 y el día de mi cumpleaños, por razones que no les voy a contar, tomé mis cosas y me mudé. Durante 4 años viví en mi coche, trabajando como camarera de 6 a 2 y como cocinera de línea de 4 a 10. Mi plan era trabajar hasta que tuviera dinero. Sí, mi plan era trabajar hasta tener suficiente dinero como para comprarme una casa y luego ir a la universidad o conseguir un trabajo más estable. Ahora que lo recuerdo, no sé cómo lo hice, pero a los 22 años había ahorrado una buena cantidad de dinero y empecé a buscar un lugar de residencia semipermanente. En ese entonces vivía en Los Ángeles, y aunque los precios de la vivienda no eran tan altos como ahora, seguía siendo un condado caro. Tras meses de preguntar por ahí, me pusieron en contacto con Anders, un anciano que alquilaba una casa de 2 dormitorios y un baño en North Hollywood por un precio muy inferior al del mercado. El inconveniente, porque siempre hay inconvenientes cuando se trata de viviendas asequibles, era que la casa estaba en muy mal estado. Llevaba 1 año desocupada y necesitaría mucho mantenimiento antes de que la mayoría de la gente pudiera vivir cómodamente en ella. Yo, sin embargo, había estado viviendo en un coche durante 4 años. Mientras el lugar tuviera agua corriente, sería una mejora para mí. Me mudé a la casa en el otoño del 2012. Anders me hizo una visita guiada antes de instalarme. Era un anciano bajito y alegre, bien intencionado, pero ¿cómo decirlo? Quizá un poco no muy centrado debido a su edad. En un momento de la visita, me enseñó el cuarto de baño, luego el dormitorio principal, otra vez el cuarto de baño y otra vez el dormitorio principal. Estaba a punto de entrar en el cuarto de baño por 3ª vez cuando lo guié suavemente por el pasillo. La casa era habitable, pero estaba desgastada. La tenue iluminación de las viejas lámparas proyectaba largas sombras sobre el desconchado papel pintado. El techo de muchas habitaciones estaba descolorido por las goteras del pasado. El grifo del fregadero de la cocina estaba roto, la bañera muy desconchada y algunos tiradores de los armarios se me cayeron en la mano. Era un lugar destartalado, situado en un barrio de bares, pero aún así, ya era mi casa. Sonreía de oreja a oreja cuando Anders me dio las llaves. «Es una buena casa con buenos huesos. Ahora cuídala tú», me dijo, lo cual me pareció irónico. Antes de marcharse, se detuvo en la puerta principal y se llevó una mano a la barbilla mientras miraba la casa detrás de mí. Intenté seguir su mirada, pero no pude averiguar qué estaba mirando. «¿Todo bien?» «Sí, solo que algo parece diferente en ese cuarto de baño, aunque no puedo precisar qué. Bueno, es una buena casa con buenos huesos. Ahora cuídala tú». Y con eso, me hizo un gesto con la cabeza y me dejó desempacando.
No me había dado cuenta de lo mucho que echaba de menos vivir en una casa. No me importaba lo destartalado que estuviera el lugar. El mero hecho de tener un baño accesible y un colchón de tamaño normal para dormir me hacía sentir como una reina. Después de pasar unos días limpiando la casa, invité a cenar a mi hermana y a su prometido. Seguro que suena estúpido, pero mi recién adquirida capacidad para ser anfitriona me enorgullecía. En poco tiempo me había instalado cómodamente en mi nuevo hogar. Esa noche, después de despedirme de mis invitados, me duché. En el cuarto de baño no había un espejo tradicional encima del lavabo, sino un espejo ancho de cuerpo entero, colocado en la pared a la izquierda del tocador. Cuando salí de la ducha y me acerqué al cristal, levantando una mano para limpiar el vaho, noté algo extraño. En la condensación, justo a la altura de mis ojos, estaba la palabra hola. No supe qué pensar. De algún modo, las letras parecían intencionadas. Era difícil creer que se trataba simplemente de la forma en que se había asentado el vapor. Mi hermana había estado en el baño justo antes de irse. Tal vez había escrito la palabra en el espejo con la yema del dedo y el vapor solo había hecho visibles las letras después de mi ducha. Estuve a punto de enviarle un mensaje de texto, pero cuando lo escribí me pareció ridículo, paranoico incluso. Limpié el espejo, me acosté y pronto me olvidé por completo del asunto. A la semana siguiente me ascendieron en uno de mis trabajos y aunque estaba agradecida por los ingresos adicionales, mi nuevo puesto significaba jornadas más largas. Además, me di cuenta de que algunas de las reparaciones de la casa estaban fuera de mi alcance, así que empecé a subcontratar algunos trabajos. Era molesto solo tener la casa para mí sola por la noche, pero no tenía otra opción con mi apretada agenda. En general, las cosas iban bien, aunque de vez en cuando, en mitad de la noche, me despertaba un sonido que no podía localizar. La siguiente vez que vi algo escrito en el espejo, hacía un mes ya que vivía en la casa. El segundo avistamiento ocurrió de forma muy parecida al primero. Volví a casa después del trabajo y me duché. Cuando aparté la cortina de la ducha, miré el cristal y vi escritas en la condensación las palabras: ¿te quedarás mucho tiempo? Ahora bien, podía pasar por casualidad 2 letras, pero ¿más palabras? ¿Una pregunta entera? Eso no era una coincidencia. Alguien había estado en mi baño y lo había hecho recientemente. Tenía contratistas que entraban y salían de mi casa todo el tiempo, así que uno de ellos podría haber escrito el mensaje, pero ¿por qué? Me vestí y puse una mano en el pomo de la puerta de baño, a punto de volver a mi dormitorio, cuando se me ocurrió que quienquiera que hubiera escrito el mensaje podría estar todavía por aquí. Abrí la puerta despacio y me asomé al oscuro pasillo en una dirección y luego en otra. Escuché atentamente. No pude escuchar nada. Recorrí mi casa, lo que no me llevó mucho tiempo dado su tamaño, y busqué cualquier cosa fuera del lugar. Todas las puertas estaban cerradas. Todas las ventanas estaban cerradas y ninguno de mis objetos personales había sido tocado. Si alguien había entrado en mi casa, hacía tiempo que se había ido cuando miré a mi alrededor. Ese segundo mensaje me tuvo en vilo durante días. Todas las noches comprobaba 3 veces que las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Miré en todos los escondites posibles, que en realidad eran muy pocos en mi pequeña casa, después de volver del trabajo y antes de irme a dormir. Sin embargo, aunque estaba convencida de que mi casa era segura, no podía evitar la sensación de que algo iba mal. Pasó un mes sin incidentes. Casi había empezado a sentirme de nuevo a gusto en mi nuevo alojamiento, hasta que, un viernes por la mañana, me desperté pasadas de las 3. No supe inmediatamente qué me había despertado. A menudo, la casa se asentaba por la noche, crujiendo y gimiendo de un modo que la hacía parecer viva. Pero en aquel momento, la casa estaba en silencio. Solo cuando giré la cabeza hacia un lado, me di cuenta de que la puerta de mi habitación, que yo estaba segura de haber cerrado, estaba abierta de par en par. Me quedé mirando el pasillo, con la sensación de estar contemplando un agujero negro. La oscuridad era abismal. Esperé a que mis ojos se adaptaran,
a que distinguiera las formas familiares de mi casa, pero nunca lo hicieron. No podía ver nada, así que, ¿por qué sentía como si algo pudiera verme? Como si hubiera algo en la casa conmigo, a pocos metros del umbral de mi dormitorio, observando, esperando. De algún modo, me armé de valor para levantarme de la cama y caminar hacia la puerta. Cuando llegué al picaporte, lo agarré y cerré de un portazo. No investigué más, ni siquiera asomé la cabeza al pasillo para echar un vistazo más de cerca. La puerta de mi habitación no tenía cerradura. Ninguna de las puertas, excepto la del baño, la tenía. Así que arrastré mi estantería hasta delante de la puerta. Era una estantería pequeña y un intruso probablemente podría forzar la puerta de todos modos si quisiera, pero no antes de que el sonido me alertara. Cuando llegó la mañana y tuve que salir de casa para ir a trabajar, me planteé sinceramente la posibilidad de salir por la ventana. Ya era casi tarde cuando me armé de valor para echar un vistazo a mi casa antes de salir. Como siempre, no encontré nada raro. Después del trabajo, cuando volví a casa a regañadientes, cené algo rápido y me metí en la ducha. Recuerdo que permanecí en la bañera largo rato, reflexionando sobre mi situación. Había oído historias de terror sobre gente que vivía en secreto en casas ajenas. Tal vez había sido víctima de eso sin saberlo, pero si era así, ¿dónde demonios estaban? No había dónde esconderse en aquella casita. Para entonces, yo había revuelto el lugar varias veces, revisando cada armario y cada gabinete. No se podía acceder al interior de la casa desde el sótano, y los conductos de ventilación eran demasiado pequeños para que cupiera una persona. De repente, oí un chasquido, tan diminuto que casi me había pasado por alto. Descorrí la cortina de la ducha y agarré el bote de champú como si fuera a matar a golpes a un intruso. Como era de esperar, no había nadie en la habitación, pero había un nuevo mensaje en el espejo. Esta era Clara, la más fácil de leer de todas las que había recibido hasta entonces. Tenía 2 palabras: te veo. Una horrible amalgama de miedo, confusión y rabia me revolvió el estómago. Al final, esta última emoción se elevó por encima del resto. Me sequé a toda prisa, me puse algo de ropa y tomé el teléfono que había dejado en la encimera del baño. Marqué el número de Anders y me quedé mirando el maldito espejo mientras escuchaba el teléfono sonar una y otra vez. Empecé a pensar que era demasiado tarde para que estuviera despierto cuando de repente descolgó. Empezó a preguntarme cómo me iba en mi nuevo alojamiento antes de que lo cortara. Necesito que me digas si hay alguna forma de que una persona pueda estar entrando a la casa. Todas las noches compruebo todas las ventanas y puertas, reviso todos los armarios, roperos y gabinetes, y aún así hay cosas que están mal. Tienes que decirme si hay algún punto de entrada que yo desconozca. Anders parecía no entender del todo lo que estaba preguntando. ¿Qué? ¿Que algo está entrando? Avísame si tienes problemas con las ratas. Mi último inquilino antes de ti tenía problemas de ratas a veces. Sí, claro, tengo ratas. Además de las puertas y ventanas, ¿cómo podrían estar entrando? Bueno, están las rejillas de ventilación, por supuesto. Y una vez hubo una chimenea, aunque la sellamos hace mucho tiempo. Y también está el sótano, por supuesto. Aunque estoy seguro de que ya has husmeado por ahí abajo. Aunque sabía que la casa tenía un sótano, nunca había tenido motivos para investigarlo. Nunca pude encontrar la entrada, ni siquiera después de arrancar toda la moqueta de la casa. Probablemente se había instalado madera dura sobre la puerta de acceso, lo que la convirtió en un punto de entrada improbable para un intruso. ¿Cómo puedo bajar al sótano? Sí, deberías echar un vistazo al sótano. Apenas pude evitar estrellar el teléfono contra el mostrador. Pienso hacerlo. ¿Dónde puedo encontrar la entrada? Estará en el suelo del armario del baño. Miré alrededor de la habitación. Seguramente lo había escuchado mal. O era eso o estaba confundido otra vez. ¿Qué? Lo sé, es un lugar extraño para ello, pero solo está ahí porque esa habitación no siempre fue un cuarto de baño. ¿El baño tiene armario? Claro que lo tiene, justo a la izquierda del tocador. Miré al espejo.
aquel espejo largo y enorme. Siempre me había parecido raro que un baño de ese tamaño tuviera un espejo empotrado del suelo al techo. ¿Qué había dicho Anders la vez que me mostró la casa? Que algo había cambiado en el baño. Dejé el teléfono junto al lavabo y me acerqué al cristal. Pasé unos instantes tanteando el marco, buscando un pistillo, y luego agarré una parte del lado derecho del marco con las dos manos. Tras un fuerte tirón, el espejo se abrió como una puerta, dejando al descubierto un gran vestidor. Anders decía algo al otro lado de la línea, pero yo estaba demasiado aturdida para contestar. Al fondo del armario había un agujero cuadrado que, supuse, conducía al sótano de la casa. El suelo del armario estaba lleno de todo tipo de basura: sábanas sucias, envases de comida rápida, latas de cerveza, y me di cuenta alguno de mis propios objetos. Pequeñas cosas que creía haber perdido: un calcetín, un cepillo de dientes, un peine y una pequeña fotografía enmarcada de mí, mi hermana y nuestro viejo perro. Me agaché para recoger la foto y me encaramé a la puerta mientras estudiaba a mi yo más joven y sonriente. Oí a Anders decir mi nombre por teléfono, pero la voz no se parecía nada a la de Anders. Era demasiado grave, demasiado clara, demasiado cercana. Cuando levanté la vista, un hombre se asomaba por el agujero del suelo. Me sonreía con los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas, la sonrisa tan amplia que parecía dolorosa y el pelo largo y enmarañado. Solo se le veía del cuello para arriba y la dura iluminación hacía que pareciera una cabeza incorpórea sonriéndome desde el fondo del armario. Horrorizada me puse en pie y eché a correr. No paré de correr hasta que llegué a mi coche, que enseguida conduje hasta casa de mi hermana. Al día siguiente me dirigí a la comisaría para presentar una denuncia. Un agente se reunió conmigo en la casa para inspeccionar el lugar y le enseñé el armario oculto que, efectivamente, tenía una entrada al sótano. Mi mejor suposición era que el intruso había entrado en el semisótano por la pequeña puerta del lateral de la casa. Probablemente había estado ocupando la casa durante el año que estuvo desocupada, y cuando vio que la estaban preparando para venderla, disimuló la puerta del armario para quedarse con un poco de espacio. ¿Por qué decidió quedarse o por qué me dejaba mensajes? No puedo decirlo. Por sus acciones y por lo poco que vi de él, creo que es seguro asumir que no estaba en su sano juicio. Desafortunadamente, el hombre nunca fue encontrado. Por lo que sé, todavía está en el mismo barrio. Diablos, incluso podría estar en la misma casa. Después de eso, me mudé al otro lado del condado y desde entonces he vivido en estudios. La idea de vivir en una casa grande, con todas esas habitaciones, rincones y lugares donde esconderse, me dan escalofríos. El incidente no solo me dio temor a las casas, sino también a los espejos. Hoy en día, cuando visito a un amigo o me alojo en algún hotel, siempre tengo que inspeccionar cuidadosamente los espejos de los cuartos de baño, enfocando directamente la cara con una luz y golpeando el cristal con un dedo. Esto lo hago porque el peor detalle de todo el calvario fue que, al volver a visitar el cuarto de baño con el agente de policía, entré en el viejo armario, cerré la puerta y miré el espejo. Era un espejo falso, porque en lugar de ver el respaldo del espejo, vi la cara de la gente al otro lado del cristal. ¿Qué les pareció esta historia, amigos? Realmente aterradora, ¿no lo creen? Sobre todo porque es algo que le ha pasado a muchas personas, que incluso podría estarte pasando a ti en tu propia casa. No se pierdan el próximo episodio de Más Terror MX, donde seguiremos revelando los horrores que enfrentan las personas. Suscríbanse, compartan y den like para que puedan estar al tanto de todas nuestras aterradoras historias. Y ahora, los dejaré con una pregunta que les hará cuestionarse si realmente están a salvo. ¿Qué harían si descubrieran que hay algo viviendo en los rincones más oscuros de su hogar? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Quiero saber qué harían ustedes. Que la oscuridad te guíe
pero no te consuma. Ah, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti.